el tiempo en esta hora. Vamos a leer Marcos 3:35. Amén. Marcos 3:35 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor amado, te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre, por la vida, la salud, Señor, y la oportunidad, Señor, que tú nos das, Señor, de estar en este lugar, Señor, delante de tu presencia, Señor eterno, poder acercarnos, Señor, poder acudir a ti, Señor, cuando tenemos, Señor, necesidad, cuando sabemos, Señor, que flaqueamos, que pecamos, Señor, acudimos a ti, Señor, y tú respondes, Señor amado, con amor, Señor eterno. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que hoy día nos entrega, Señor amado, de leer, de escuchar tu palabra, Señor eterno. En esta hora, Señor, tú seas obrando en nuestros corazones, Señor, permitiendo que esta palabra dé fruto el día de mañana, Señor eterno, que sea guardada, Señor amado, que sea, Señor, grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor amado. Oh Dios, Señor, damos gracias, Señor eterno. En esta hora, Señor, toda obra del enemigo, todo espíritu de Satanás, toda acechanza del diablo, retrocede, Señor, en el nombre de Jesús. Retrocede, Señor, todo impedimento para tu obra, Señor eterno. Toda distracción hoy día no tiene lugar, Señor. Y hoy día tu presencia, Señor, toma el control de nuestra mente, de nuestras vidas, nuestras familias y hogares, Señor amado. Oh Dios, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, tú seas hoy día hablándonos, Señor, y guiándonos, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Damos gracias al Señor. La vez pasada yo le predicaba de que antes de saber la voluntad del Señor, antes de saber qué quiere el Señor con nosotros, teníamos que entender que primero teníamos que tener una verdadera comunión con el Señor, poder conocer al Señor, tener una comunión, acercarnos al Señor, conocerlos aún más. Y sabe que escuchaba una vez por ahí, para yo poder conocer a una persona completamente, tenía que consumir un saco de sal. Eso quiere decir muchas comidas, conversar, un saco. Usted usa una cucharadita para su comida. Consumir un saco es mucho tiempo de compartir y conversar y dele, para poder recién comprender, conocer a esa persona. De esa manera es el conocer, tener comunión con Dios. No es un día, son varios momentos de nuestra vida y durante muchos años. No es un momento, no es llegando a este lugar donde yo recién leo mi Biblia, donde yo recién me pongo a orar, donde yo recién empiezo a alabar al Señor. Es constante, una comunión constante, que no dependa de otros, sino una comunión personal. Teniendo comunión con Dios, podemos tener comunión con otras personas que comprendemos y tenemos el mismo deseo, tenemos el mismo pensamiento en nuestro corazón. Queremos hacer la voluntad del Señor. Esa era la manera de que nosotros podamos tener comunión con el Señor y que esa comunión se generaba a través de Jesucristo. Esa comunión que nosotros podemos tener con Dios es a través del sacrificio de Jesucristo. No es porque nosotros tenemos algo especial, sino es por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Entonces, esa era la manera yo le explicaba la otra vez qué significaba comunión, yo le explicaba quiénes eran los que hacían la verdad, que ustedes podían ver quiénes eran los que hacían la comunión o quiénes no. Porque nosotros vamos a dar testimonio, vamos a saber si de verdad somos o no somos hijos de Dios. Y para que nadie los pueda confundir, para que nadie los pueda distraer. Yo puedo hablarle muy bonito, pero usted se va a dar cuenta si de verdad viene de Dios o no. Por eso es necesario que la iglesia pida discernimiento. ¿Y cómo vamos a tener discernimiento? Leyendo las Escrituras, conociendo a nuestro Dios. Esto es principal. De esto nos vamos a basar nosotros como iglesia, es la palabra. No son mis pensamientos.
no son mis doctrinas, no son lo que me quieren inculcar los demás, Amén. es lo que la palabra nos dice. Ese es el fundamento de nuestra fe. La palabra, la obra de Jesucristo, de un Dios poderoso que se hizo carne, que murió y resucitó. Ese es nuestro fundamento. Por eso lo necesario de nosotros, de poder saber la voluntad del Señor, es a través de la palabra. ¿Y cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios? Ahora que yo comprendo primero que tengo comunión con Dios, comprendo que tengo mi condición de pecador, ¿verdad? Reconozco a Jesucristo y comienzo a tener una vida conociendo al Señor, día a día moldeándome al Señor, porque somos imperfectos. Cada uno de nosotros fallamos. Un poquito más, un poquito menos, fallamos. Y una vez que fallamos, es que miré a otra mujer, fallamos. Pero si no, nunca la toqué, pecaste con tu mente. Amén. Odio a mi hermano, odiaba a mi padre, pequé contra Dios. Amén. Porque le decía la muerte a mi padre. Tuve la oportunidad, gracias a Dios, le dije perdón, falleció, pero tuve la oportunidad de decirle perdón. Porque comprendí que no podía andar con esa amargura en mi corazón, con esa falta de perdón. Amén, Señor. ¿Cómo voy a andar siendo amoroso, verdad? Cristiano, Dios es amor y odiando a medio mundo. Amén. Vamos a tratar, ¿verdad? El Señor va a tratar. Yo no perdoné ahí nomás a mi papá, lo perdoné con el tiempo. El Señor me mostró eso. El Señor, como ayer aprendíamos, ¿verdad? En estas clases que nosotros tenemos, el Señor va revelando y vamos entendiendo. Pero a veces vamos a leer y no vamos a comprender. Pero es el Espíritu Santo el que nos da entendimiento. Amén. Dice la palabra, dice, que dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano. Yo me quiero detener en esto, porque muchas veces nosotros no le decimos hermano a todo el mundo. Tenemos esa palabra. A todo el mundo le decimos hermano y no sabemos si de verdad él está haciendo la voluntad de Dios o no. Y vamos a saber si él hace la voluntad por los frutos, por el testimonio. No porque yo me ponga un terno, porque me ponga acá a predicar, soy su hermano. Usted tiene que darse cuenta si de verdad yo soy su hermano en Cristo. Amén, Señor. A veces nos equivocamos, tenemos la costumbre, ya la palabra hermano, a veces vamos y lo decimos, yo no se lo he dicho a compañeros de trabajo, y nada que ver. Entonces esa palabra la tenemos pegada. Pero no tiene que ser así, es una profundidad, es decir, aquel que hace la voluntad de Dios, hace la voluntad del Padre, y hacemos la voluntad que Jesucristo vino acá a hacer en la tierra, y el que quiera, ¿verdad?, seguir a Jesucristo tiene que imitar a Jesucristo. Entonces, esos somos hermanos en Cristo. Y a veces dentro de las iglesias, dentro de estos templos, usted se va a dar cuenta. Cuando yo le empiece a hablar feo, cuando yo le empiece a tratar mal, cuando yo le empiece a tratarlos de mentirosos o a lastimarlos, se dan cuenta que yo no tengo nada de hermano. Porque la palabra del Señor me dice que yo tengo que corregir, pero con amor. Amén. Instruirlos, guiarlos, ¿verdad? Aconsejar. ¿Quién soy yo para juzgarlo, criticarlo? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son ustedes? Nadie. Es solamente Dios es el que juzga. Ese no es nuestro trabajo. Entonces, podríamos ver en Mateo 21:32. Hay una parábola acá. 21:30 y... Porque vino a nosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las remeras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después de creerle. En esta parábola de los dos hijos, Jesús reprende a los jefes, ¿verdad?, a los sacerdotes, de los jefes de los sacerdotes, a los ancianos, por no haber hecho la voluntad del Padre. Específicamente es arrepentirse y por no creer en Jesucristo. Eso es lo que nosotros, ¿verdad? Esa es la voluntad que el Señor quiere que nosotros hagamos, es que nos arrepintamos. La gran voluntad del Señor,
para cada uno de ustedes que nosotros podemos comprender cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere? ¿Quiere que yo haga mi...? No, primero arrepiéntanse. Amén. Primero arrepiéntense. Amén. En simple palabra, la voluntad de Dios es arrepentirse de nuestros pecados. Confiar en Cristo, que Él es el que nos salva, que Él es el que nos restaura, que Él es el que nos levanta. Esa es la principal voluntad del Señor. No es más allá de que nosotros queramos poner. La primera y principal, arrepiéntanse. Ese es el llamado que el Señor hace Amén. hoy en día, constantemente, que muchos desde este lado maquillan para no lastimar a los demás. Yo no lo estoy lastimando. La palabra también me dice a mí, arrepiéntanse Amén. de todos los pecados. Tenemos que predicar la verdad, tenemos que predicar la palabra. No podemos decir ciertas cosas y ciertas cosas no. Así es. Algo que me acomode, algo que acomode a la iglesia para que no se vayan, porque muchos tienen miedo de que la gente se vaya. Así es. No, dice eso. La voluntad del Señor es que todos nos arrepintamos de nuestros pecados y que podamos confiar en Cristo. Esa es la base, esa es la principal, lo tenemos que aceptar. Y si no hacemos ese paso, si no damos ese paso, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Si vivimos de una manera deliberada, seguimos pecando, sabiendo hacer lo bueno, hacemos lo malo, hay un problema, porque tenemos conocimiento. Una cosa es la moralidad de antes de llegar a Cristo. Sabemos que robar es malo, lo robamos, no importa. Pero cuando estamos en Cristo sabemos que es pecado y da acceso al infierno. Robar. Y hay tantos pecados. Amén. La mentira. Y pensamos que solamente aquel que engañó a su esposa o engañó a su esposo es lo peor. Tenga cuidado con su lengua. Amén. Tenga cuidado de lo que habla. Arrepientan de sus pecados. Una vez que nosotros recibimos, Juan, ayúdeme a buscar unos versículos. Juan 1:12 y Salmos 143:10. Juan 1:12. Amén. Juan. Sí, la versión 9. Dice, más a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesucristo, Jesucristo empieza a morar. El Espíritu Santo comienza a morar en nuestras vidas. Entonces pasamos a ser hijos de Dios. Cuando nosotros tenemos esa condición de hijo, nosotros tenemos que hacer la voluntad del Señor, porque ya hemos entendido nuestra condición de pecador. Hemos entendido que nosotros no podemos y solamente a través de Jesucristo nosotros somos salvos. Aquellos, más a todos los que le recibieron, creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí hemos sido hechos hijos de Dios, adoptados, porque somos creación divina, cada uno de nosotros somos creados por el Señor. Amén. Y pasamos a ser adoptados por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Hijos. Por eso aquel que hace la voluntad del Señor, ese es mi hermano. No es otro. Entonces, una vez que recibimos a Cristo por fe, somos hechos hijos de Dios. ¿Qué dice Salmo 143:10? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a la tierra de la rectitud. Amén. Amén. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cómo vamos a entender la voluntad del Señor? Pidiéndosela al Señor, leyendo la Escritura. Enséñame a hacer la voluntad. Es el Señor el que nos va a guiar, el que nos va a direccionar. Muchos quieren que otros nos ayuden, que otros, sí, el Señor nos va a usar, pero usted tiene que encontrar su verdadero camino. Y el verdadero camino es Jesucristo. Y lo va a encontrar en la palabra. Amén. Entonces, de Él nosotros vamos a encontrar, ¿verdad? Vamos a encontrar la guía a través cuando nosotros se lo pedimos a Dios, ¿verdad? Al Espíritu Santo. Así que
Esa es la motivación de buscar cada uno la voluntad del Señor para cada uno en su vida principal, arrepentirnos de nuestros pecados, ser hechos hijos y después comenzar a hacer buenas obras. Amén, Señor. Es que no por obras vamos a ser salvos, por más que usted ayude a cualquier personita y le dé, no va a ser salvo por eso. Pero tiene que hacer lo correcto, tiene que dar el ejemplo que Jesucristo, que Dios, que el Espíritu Santo vive en usted. Amén. Tiene que mostrar. Si nos cuesta, el Señor nos va a ayudar. Tenemos que hacer morir nuestra carne, tenemos que acercarnos cada vez más al Señor. Vamos a tratar con nuestra carne constantemente. A nosotros nos cuesta barbaridad, nosotros vamos a morir sufriendo contra nuestra propia carne. Pero pues el Señor nos va a ayudar. Amén. Y yo no puedo, si yo tomaba, no puedo seguir tomando. Amén. Esas cosas se pueden cortar. Sí, Señor. Lo que es más difícil es mi carácter, si exploto rapidito. Amén. Eso va a ser difícil. Constantemente va a ser una lucha. Pero también tenemos que tener cuidado. También en nuestra mente, los pensamientos. Dios nos trata de ocultar su voluntad. Él no trata de ocultar qué es lo que nosotros queremos. Es más, nos va revelando poco a poco, paso a paso. Paso a paso Él va revelando. Él ya nos ha dado muchas direcciones a través de su palabra. Primera de Tesalonicenses 5:18. Otro que busque Primera de Pedro 2:15. Como le decía, Él nos ha dado muchas direcciones en su palabra y una de esas la encontramos en Primera de Tesalonicenses 5:18. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:18? Amén. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo, ser una persona agradecida. Esa es una de las voluntades del Señor, que nosotros podamos dar gracias por lo poco, por lo mucho, por lo que estemos viviendo, por lo que estemos recibiendo, por la necesidad que usted está pasando y no encuentra, de gracias. Amén. Porque un día llegará, de gracia por lo que el Señor le ha entregado. No ande aspirando, deseando lo que tiene el otro. De gracia lo que el Señor le ha entregado. Esa es la voluntad del Señor. Que usted en todo tiempo dé gracia en todo, dice. Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros. Dar gracias al Señor. Primero, la vida. La salud. Amén. El trabajo. Sí, Señor, amén. El alimento. Si nos ponemos a mirar videos y empezamos a ver los niños de África sufriendo, hoy en día los niños que eligen qué comer. Sí, Señor. Y cada uno tiene su plato diferente. De gracia por lo que tiene. Amén. De gracia por la casa, el lugar. Si está arrendando, de gracias al Señor. Porque el Señor es el que sustenta. Amén. Si tiene un lugar, de gracias al Señor porque ese lugar se lo ha dado el Señor. Si tiene hijos, de gracias al Señor porque sus hijos fueron prestados por el Señor. Y si usted tiene muchas posibilidades, gracias al Señor. Todo lo que nosotros tenemos no es porque yo me lo merezco y porque soy mejor que otro. Es porque el Señor me lo ha entregado. Si muchos de nosotros podemos entregar tremenda palabra y ser bien usados, es porque el Señor, gracias Señor, porque tú me usas. Amén. Porque puede ser otro. Sí, Señor, amén. Puede ser hasta un niño, un anciano. Nosotros recordamos a la hermanita Juana, una persona que no sabía leer, que no sabía escribir. Íbamos a su casa con la motivación de animarla a ella, y ella nos animaba a nosotros, nos corregía, nos guiaba, hablaba a través de la palabra. Pero cómo no, si ella nunca leyó, escuchaba. Cómo el Señor la usaba, cómo el Señor decía palabras. Él hablaba a través de ella palabras claves que cada uno entendía. De una persona que no sabía leer ni escribir. Amén, Señor. ¿Qué vamos a mirar en menos a los viejos ahora, a los ancianos? Vamos a mirar en menos a los jóvenes, como predicaba nuestro hermano Sebastián el otro día. ¿Qué
porque somos jóvenes, recién estamos comenzando, vamos a hacer poca cosa. No, David también fue joven. Amén. Y los que estaban preparados, los que estaban bien firmes, los que sabían estar para la guerra, todos tuvieron miedo. Amén. Y solo ese jovencito debilucho. Pero puede ser ese jovencito debilucho en la fe, ¿verdad? Que recién está comenzando y que hoy que yo tengo tantos pergaminos pegados en la pared. ¡Ay, mi diplomado y esto! El Señor puede usar a esa persona. Amén. Amén, Señor. No nos creamos mejores que nadie. Demos gracias al Señor. Amén. Primera de Pedro 2:15. Amén. Sí, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Amén. Amén. Que hagamos el bien, dice la palabra del Señor, porque está la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Amén. Usted puede hacerlo bien, puede hacer lo correcto delante de los ojos del Señor. Pudiendo hacer lo malo, usted tiene libre albedrío, puede decidir. Haga lo bueno. ¿Qué de nosotros qué? Lo podemos corregir, nada más. Pero es el Señor el que usted un día va a dar cuenta. Es el Señor que un día usted va a estar frente a frente. Primero y principal, arrepiéntanse. Den gracias por todo. Hagan lo bueno. Hagan lo correcto. No para agradar al hombre, lo vamos a decir 1000 veces. No agraden al hombre. No agradan al hombre. Busquen agradar a Dios. Él es el que da acceso al paraíso. Nadie de nosotros le va a ayudar. Sí, Señor. Nadie de nosotros va a dar su vida por ustedes. Amén. Den toda la gloria al Señor. Sean agradecidos porque Él, agrádenlo a Él. Y si tienen que predicar, si tienen que corregir, hágalo con la palabra y con amor. Amén. Porque también tenemos que hablar con amor. Yo no puedo, hermanito, aprenda de una vez. ¿Cuántas? No. Sí, Señor. El Señor nos ha enseñado a hablar también. Amén. Es que yo no, el Señor nos capacita. Sí, Señor. Amén. El Señor nos moldea. Tenemos que ser empáticos, ¿verdad? No es que nos lloremos al lado del hombre. No, empático, entender lo que está pasando, entender lo que está sufriendo, comprender su situación, porque todos vinimos de una misma situación o tal vez peor. Amén, Señor. Levantarlo al hermano, levantarlo, animarlo, vamos adelante, vamos. Esa es la voluntad del Señor que nos... Primera de Tesalonicenses 4:3. ¿Quién quedó en Primera de Tesalonicenses por ahí? Amén. Cuatro, tres. Amén. ¿La encontraste? Léela. Primera de Tesalonicenses 4:3. 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra satisfacción. 4:3 o 3? Sí. Primera 4:3. 4:3. Vale. Pues la voluntad de Dios es vuestra satisfacción, Santificación. santificación, que os apartéis de fornicación. Amén. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. En esta podemos ver que nos pide que nos apartemos de la inmoralidad sexual, pero que nosotros busquemos la santificación. Nosotros, mire, tenemos el ejemplo acá, nuestros hermanos se van a casar. Ellos van a arreglar su vida. Están buscando santificarse. Amén. ¿Cómo no nos vamos a alegrar? Pero hay a veces que hay hermanos que quieren servir en el estado que están, que no quieren cambiar. Una cosa es que no quieran cambiar, a otra querer dar el paso. Amén, Señor. Es diferente. Es que yo no quiero, es que a mí me gusta la astrología, ¿cómo es que es lo que leen las cartas? Y aún así quieren servir al Señor. Los tarotistas y todo esto, ¿cómo que se llaman? Tienen otro nombre igual. Pero sí, eso, los que leen cartas. Pero sí, no quieren dejar su manera de vivir. Yo antes era católico. ¿Cómo me viera yo ahora predicando el Evangelio y empezar?
y agarrar el agua bendita. Y a mí me daba risa antes, porque yo antes de ir a estudiar, iba a hacer mis pruebas, no estudiaba nada, y tenía agua bendita, y le pegaba un trago. Ya, pero ayúdame Dios, decía, iba a hacer mi prueba, uno tenía. No me ayudaba nada en el agua bendita, pero ¿cómo me viera yo siguiendo esas mismas prácticas? ¿Cómo me viera yo haciendo esas mismas cosas? Acudiendo a brujos, acudiendo a tarotistas, acudiendo a otras cosas. Si bien todo lo natural, ¿verdad?, es hecho por Dios, todo, pero a veces se abusan. Amén. Se abusan. Si bien el doctor de doctores es el Señor, pero a veces a ver qué remedio inventamos, a ver qué decía la abuelita. Yo siempre he visto que a los niños le ponen la cintita roja. O mi mamá, yo la veía, mi hermana, un hilo rojo en la frente cuando le daba hipo. Y todas esas cosas son costumbres, cosas que nada que ver, que en la Biblia no nos enseña a hacer eso. Entonces, si nosotros sabíamos, el Señor nos va alumbrando a través de la palabra, qué cosas son correctas, qué cosas no. El Señor comienza a hablarnos, a dirigirnos. Entendemos que nosotros tenemos que buscar hacer lo bueno, tenemos que santificar nuestras vidas, tenemos que hacer morir nuestra carne, tenemos que comenzar a hacer lo correcto delante del Señor. No podemos seguir haciendo lo mismo de antes. Que el Señor nos ayude a hacer su voluntad, su verdadera voluntad, no mis pensamientos, es estar de acuerdo con lo que el Señor quiere que yo haga, no es lo que yo quiera. Y la voluntad de Dios la podemos conocer y la podemos demostrar. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquellos que quieran buscar la voluntad del Señor, no se conforma a este mundo, no se conforma a estos pensamientos. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo logramos esa renovación del entendimiento? La palabra. La palabra nos va a dar esa renovación. Va a comenzar a limpiar, a quitar viejas costumbres. Amén, Señor. Viejas maneras de vivir. La palabra va a comenzar a limpiar, a sanar, a restaurar. Porque la palabra del Señor fue escrita por hombres, lo estudiábamos ayer, ¿verdad? Fue escrita por hombres. 40 hombres por tantos años, pero inspirada por Dios. Amén, Señor. Inspirada por Dios. Y esto es lo que tiene poder. Amén. La palabra del Señor. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que buscar santificación y ser renovados a través de la palabra, para que nosotros podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Conocer la voluntad de Dios es a veces difícil, porque a veces va a querer moldearnos, va a querer quitar cosas de nosotros, va a ser difícil poder aceptarla, comprenderla en principio. Muchas veces, por decir, jovencitas se quieren casar y no esperan en el tiempo de Dios. Se quieren casar con el primero que llega. Y a esperar la voluntad del Señor es esperar en Dios, tener paciencia. Encontrar también una persona que de verdad también ama a Dios como uno ama a Dios. ¿Dios puede cambiar en el proceso? Sí, lo puede hacer. Pero vas a tener que vivir las circunstancias, las decisiones, las decisiones que tomaste. Tal vez te cuenten en camino, tal vez el Señor transforme el corazón. Mi esposa, yo también fui así. Mi esposa era la que quería conocer a Dios. Y yo, ya, vamos. Y fue un proceso que a ella le costó, porque yo no me portaba bien. Hasta que empecé ya y el proceso lo hizo Dios, pero ella tuvo que sufrir las consecuencias de sus decisiones.
Entonces, muchas veces queremos conocer la voluntad de Dios, pero nos duele, no la comprendemos, no tenemos paciencia, es natural querer conocer todo. Es natural que nosotros queramos saber cada detalle. ¿Cómo? ¿En dónde voy a trabajar? Pero el Señor, como le decía, el Señor revela un paso a la vez. Cada movimiento que usted hace es un paso de fe. De esa manera nosotros seguimos confiados en el Señor. Poco a poco el Señor nos va revelando. Ayer lo estudiamos con la maestra, ¿verdad? Aquí. Y poco a poco el Señor nos va a ir revelando la palabra. Y cada vez que usted lea un versículo, lo va a leer ahora, ¡pum!, una revelación. Lo va a volver a leer y el Señor le va a decir otra cosa con el mismo pasaje. ¿Amén? Porque el Señor nos va a ir mostrando. Como yo le dije en un principio, aquí nadie va a aprender a correr si no sabemos caminar. Yo no me la puedo dar de venir, ay, ya vamos a sacar demonios si yo no me preparé. Si yo no estuve acá, ¿verdad? Tenía una consagración con el Señor, no tenía un tiempo de oración antes, si bien es lo que hace el Señor, pero yo también tengo que estar bien. Amén. Ay, voy a ir a echar afuera un demonio, pero déjame fumar el último cigarrito y ahí voy. No. Hay que estar bien, presentable para el Señor. Y no nos va a gustar, nos va a moldear. Es la voluntad del Señor, no la nuestra. Amén, Señor. Es la voluntad del Señor, no es la nuestra. Santiago 4:17. Amén. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén, Señor. Hacer lo bueno. El que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Si usted sabe que está haciendo lo malo, si usted sabe que lo que está haciendo no concuerda con la Escritura y que va en contra de lo que Dios dice, es pecado. Amén, Señor. Y es peor porque lo está haciendo consciente. Porque usted ya aprendió, ya escuchó, ya entendió y lo está haciendo consciente. Una cosa es que el mundo haga sus cosas. No lo podemos juzgar. Pero otra cosa es que nosotros aquí en la iglesia, sabiendo, haciendo lo bueno, habiendo escuchado, obviamente tiene que haber esa reprensión, ¿verdad? Obviamente tiene que haber esa corrección delante del Señor y que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría para poder hablar y decir. Pero todo aquel sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Mayor condenación es. Señor. Si yo más sé de la palabra, mayor condenación es. Porque cae un peso ahora. Sabiendo lo bueno, me dice, básico, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y tengo oportunidad de enseñarles y predicar la palabra en cualquier momento, cualquier persona. Usted bien sabe en cada situación que usted ha estado con una persona y que se ha dado la oportunidad de poder hablar y no lo ha hecho. No es culpa de usted, tal vez, de que el hombre no escuche la palabra y no se vaya al cielo. Pero podría haberlo hecho. Podría haberte entregado ese mensaje. Eso es como básico. ¿Quién tiene Santiago 4:17? Ah, ya lo leíste. También nosotros queremos que Dios, como le decía, detalle cada cosa. Busquen Hechos 16. y 7. Como les decía, también nosotros queremos saber detalles, que Dios sea más específico, dónde nosotros vamos a trabajar, dónde vivir, con quién casarnos, etcétera. Pero Dios permite que nosotros tomemos decisiones y que nos sometamos a Él. Dios quiere que nosotros podamos elegir, pero quiere el Señor también que podamos esperar en Él. Y Él tiene maneras también de prevenir muchas cosas, muchas decisiones que podemos también hacernos daño si no le hacemos caso. Miren lo que dice Hechos 16, 6 y 7. ¿Quién lo tiene? Amén. Amén.
Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Amén. Ustedes van a ver que aquí también el Espíritu Santo, que Dios no permita que hagas cosas, que no permite que no hagas, que no tomes esa decisión. El pueblo, este pueblo, el Señor, el Espíritu, no le permitió que entregaran la palabra. Ya, pero ahora en nosotros hay cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos o que no hagamos para el bien de nuestras vidas. Si no sabemos esperar, ella es problema de nosotros. Si no queremos hacer la voluntad del Señor, es problema de nosotros. Pero el Señor nos advierte antes y fuera de tiempo lo correcto. Nos habla, nos dirige, Amén. quiere que hagamos su voluntad. Amén. Sí, Pero somos duros. Yo cuántos años retrasé, 10, 11 años retrasé lo que el Señor quería. ¿Por qué? Porque el Señor no quiso. Si yo nunca hice la voluntad del Señor, fue por mi decisión. Mi decisión. Entonces el Señor siempre va a querer, porque el Señor tiene pensamientos de bien para nosotros, no de mal. Y va a querer que nos va a querer advertir antes. ¿A cuántos de ustedes el Señor le advierte antes? Amén. Han escuchado antes la voz del Señor. El Señor ha usado instrumentos antes. Amén. Pero aún así, nosotros lo hacemos igual. Sí, Señor. Sabemos qué es hacer lo bueno y no lo hacemos. Sabemos que es incorrecto delante del Señor y lo seguimos haciendo. Que el Señor tenga misericordia. Que el Señor nos dé el entendimiento para poder comprender hoy, a partir de hoy, cada uno de nosotros, hacer lo correcto y hacer la verdadera voluntad del Señor. Amén. Cada vez que usted se vaya acercando al Señor, cada vez que tenga mejor comunión con el Señor. El ejemplo de un niño, usted ve a un niño, a Santi yo le he dicho un montón de veces, no, la pelota corre para allá, no cruces, mira para los lados, no vayas a cruzar, y se queda ahí. El día que yo no esté, tantas veces yo creo que va a aprender, el día que yo no esté, y vaya la pelota para el frente, él va a saber lo que yo pienso. Ah, mi papá no quiere que cruce sin mirar, y va a cruzar. Esa va a ser la comunión misma. Nosotros vamos a saber cuál es la voluntad de nuestro Señor, cuál es la voluntad de nuestro Padre. Y vamos, antes de dar el paso, ¿cuál es? Yo sé lo que le agrada a mi Padre. Ya, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? ¿Voy a hacer la voluntad de Dios o voy a ir en contra de la voluntad de Dios? Ese mismo ejemplo de un niño que sabe lo que yo le voy a decir, porque ya me conoce. Usted tiene que saber qué va a hacer, qué va a pensar Dios. Porque usted ya lo conoce, tiene el pensamiento de Dios. Mire, 1 Corintios 2:16. Eso sucede con nuestra relación con Dios. Mientras más caminamos con el Señor, obedeciendo a su palabra y confiando en el Espíritu, nos damos cuenta que tenemos la mente de Cristo. Mire, 1 Corintios 2:16 dice, Amén. amén. Que por quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, porque Dios comienza a morar en nosotros, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va revelando también lo correcto y lo incorrecto. Amén. Por eso, nosotros vamos a entender la voluntad de nuestro Señor, porque nosotros tenemos nuestra mente a Cristo. Amén, Señor. Fundamento, la fe, el camino, cómo no es nuestro Dios. Dios a veces es amor, no, es 100% amor. Amén. A veces se le da la locura y es medio loco y es medio irado, no, siempre va a ser irado, nada más que hoy se está reteniendo, Amén, Señor. hoy se está reteniendo. Porque quieren que cada más gente conozcan de Cristo. Pero va a haber un momento donde no se va a retener. Amén, Señor. Así es. Es ira. Es amor. Es lo que Él no puede compartir. Es omnisciencia. Lo sabe todo. Nosotros vamos a ver. Usted sabe lo que yo le digo.
Pero Dios sabe lo más profundo de mi corazón, sabe lo que me afecta y lo que me duele, sabe lo que a mí me cuesta, sabe lo que no quiero dejar, sabe cuando yo estoy incorrectamente. Dios lo sabe todo, lo puede todo, omnipotente, omnipresente, cualidades que no la puede compartir. Sí comparte el amor, sí comparte sus emociones, porque nosotros tenemos gozo, ¿verdad? Nos alegramos, nos entristecemos. Entonces, eso sí lo comparte. Y como nosotros nos empezamos a meter a Dios, ¿verdad? Nos empezamos a leer más escrituras, vamos a tener la mente de Cristo. De eso conocemos. Y eso nos ayuda a conocer la voluntad del Señor. Eso nos ayuda y podemos encontrar la guía del Señor. Mire lo que dice Proverbios 11:15. Proverbios 11:15, 11:5 dice: la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia del perfecto enderezará nuestro camino. Mientras más conocemos al Señor, nosotros nos vamos a tratar de ser, ¿verdad?, perfectos, justos, y Él enderezará nuestros caminos. Amén. Si usted está caminando cerca del Señor, si usted desea de verdad hacer la voluntad para su vida, la voluntad del Señor, Dios va a colocar sus propios deseos, los deseos de Dios en nuestro corazón. Dios va a colocar esos deseos y nosotros vamos a hacer su voluntad y vamos a hacer lo que Él quiere. La clave es hacer la voluntad del Señor, no la nuestra. Salmos 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Salmos 37:4 y 5. Deleítate a sí mismo en Jehová. Espera en el Señor. Busca del Señor. Confía en Él. Sabe que Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Pero no lo que carnalmente nuestras peticiones. Que quiere una mansión. No, lo que necesitamos. Amén. Sus deseos en nuestro corazón. Y Él va a cumplir esos deseos de Él. No mis deseos que van más allá de lo espiritual. El Señor sabe qué puede hacer si yo tengo más. Sabe cómo yo me podría comportar. Por eso el Señor nos da lo justo y lo necesario. Lo justo y lo necesario. Confía en Jehová, haz el bien, dice la palabra. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitará en la tierra y te apacentará de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. De esa manera nosotros vamos a entender, vamos a comprender la voluntad del Señor, confiando en el Señor, ¿verdad? Haciendo su voluntad, haciendo lo bueno, tratando de hacer lo correcto, santificándonos día a día, dejar esas viejas costumbres, dejar de hacer lo que aborrece al Señor. ¿Qué aborrece el Señor? En Salmo hay una palabra, creo que era por ahí Salmo 34, no me acuerdo. Dice que Él aborrece todo aquel que hace iniquidad. Aborrece todo aquel que hace iniquidad. O sea, que todo aquel, el que hace lo malo, Él no lo soporta. Es que no, a veces usamos, no, es que Dios odia tu pecado, pero te ama. Pero en Salmo dice, Dios aborrece a todo aquel que hace iniquidad. No me está viendo a mi Dios, ve a Jesucristo. Por eso sufrió tanto castigo. Aborreció en ese momento a Jesucristo, culpa de nosotros. Por eso, si hoy día usted puede hacer lo bueno, si hoy día usted quiere hacer la voluntad del Señor, si hoy día usted quiere volver a caminar correctamente, volver a hacer lo bueno, hacer el bien,
Hagan lo bueno, dice la palabra. Sean imitadores de Jesucristo. Este es el momento. Amén. Este es el momento. Vamos aprendiendo día a día. No estamos aquí para jugar, estamos para levantar. Y si usted quiere volver a caminar correctamente, este es el momento. Delante del Señor, el Señor perdona y olvida. Y comienza una nueva historia en su vida. Amén. Listo. No necesita más. No venga a dejar una ofrenda acá. No. Porque a veces se camufla eso. En otra iglesia que llegan y ya vamos a orar por los enfermos, traigan una prenda y la ofrenda. Dándote a entender, dependiendo también de tu ofrenda, se sanará o no. No es así. No es así. La voluntad del Señor es perfecta y agradable. Y usted busque hacer lo bueno. No para agradar al hombre, agrade a Dios. Él los va a salvar, Él los va a restaurar. Él va a sanar a su familia, la va a rescatar. Haga lo bueno. Si sabe hoy cada uno de ustedes, saben lo que está incorrecto y saben lo que está bueno, hagan lo bueno. No sabemos más ratito qué puede pasar con nuestras vidas. Pero el Señor solicita de nosotros santificación constantemente. El Señor solicita constantemente de nosotros que nosotros hagamos lo bueno, que hagamos su voluntad. Y todo aquel que hace la voluntad del Padre, ese es mi hermano, no cualquiera. Amén. Aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano. Así que Dios les bendiga a cada uno, esperando que la palabra haga esto. ¿Qué es lo que hacía la palabra, hermana Nati? Que le dio el primer mensaje. ¿Cómo era el que nos dijo ayer? Que cortaba, claro. Que destroza, literalmente te destrozas el alma, el espíritu, las coyunturas, no deja nada. La palabra es como una espada. Amén. Si no hace efecto la palabra en mi vida, algo pasa. Si no hace un cambio la palabra en mi vida, algo pasa. Porque la palabra corta, entrando y saliendo. Entonces que el Señor nos ayude. Esto es día a día, avanzando, día a día corrigiendo, día a día moldeándose, día a día santificándose. No es un día, día a día, Amén, paso Señor. a paso. No vamos a ser perfectos aquí mañana, Amén. pero día a día, con la ayuda del Señor, vamos a ir mejorando. Amén. Así que esa es la palabra de